Vale, muchísimas gracias. Magnífica presentación. Gracias, Luis, por tus amables palabras. Es un placer estar aquí y un privilegio. Hace un par de semanas no pudimos estar aquí y nos dio mucha pena. Pero bueno, siempre es un placer. Muchísimas gracias por su amable presentación. Carlota, María José han estado hablando de cuestiones muy importantes. Creo que esta industria requiere un cambio. Rachel y yo estuvimos en la cumbre de sostenibilidad de la IPA en la feria de Frankfurt de 2021. Ahí estuvo Richard Sharkin. Todo el mundo habló acerca de cómo esta industria puede ser más sostenible en el futuro. Y a mí me sorprendió muchísimo. La primera pregunta que tengo para ustedes es: ¿quién de ustedes trabaja en impresión? ¿Impresores? ¿Aquí? ¿Alguien? ¿Un impresor por ahí? Vale, muchas gracias. Y el resto trabaja en edición, ¿no? Supongo que entienden cómo se imprimen los libros, cómo se publican. Yo ya conocía a Richard, sabía ya cuando lo escuché en Frankfurt que era una eminencia en el sector. Y Richard nos dijo: colegas, si queremos que esta industria cambie y se convierta en algo más sostenible, tenemos que cambiar el modelo productivo. Tenemos que parar, tenemos que dejar de poner libros en un palé, mandarlo a la otra punta del mundo, meterlos en un almacén, sacarlos para la feria del libro y luego a los 3 o 4 años la mayoría de esos libros van a destruirse. Tenemos que cambiar el modelo productivo. Fue un poco impactante para todos los que allí estuvimos y oímos a Richard, porque más del 30% de los libros se destruyen. El papel es una cuestión muy importante, por ello tenemos que analizar cómo reducir la demanda de papel. Y Richard dijo: bueno, es que quizás la impresión bajo demanda pueda favorecer nuestros procesos, nos puede ayudar a ser más sostenibles en esta industria. Lo importante, por tanto, es ver cómo podemos cambiar las reglas del juego, la impresión bajo demanda, cómo podemos hacer que encaje en este sistema. Y tras oír a Richard, yo le dije a Rachel: tenemos que pensar en algo. Y aquí pusimos en marcha la Publishing 2030 Accelerator, una iniciativa que pusimos en marcha en el Foro sobre el futuro del libro de 2022. Pusimos en marcha esta iniciativa y pusimos con ello en marcha el acelerador. ¿Qué es el acelerador? El acelerador nace de la idea de que cuando nos reunimos siempre tenemos las mismas conversaciones, siempre queremos conseguir el mismo objetivo y nos preguntamos cómo lo conseguimos. Y cuando nos vemos el año siguiente, en la misma feria del libro, volvemos a hablar de los mismos temas, sin que nada haya cambiado. Nos dimos cuenta de que teníamos que elegir cuáles eran los ámbitos en los que podíamos profundizar, traer a las personas más importantes del sector, quienes más saben, y ver cómo podemos elaborar, cómo podemos medir, cómo podemos diseñar quizás un libro blanco que la industria pueda aplicar de manera práctica para pasar de las palabras a la acción. Nuestra idea precisamente era predicar con el ejemplo, pasar de las palabras a la acción, ver qué podíamos hacer de manera práctica. Y decidimos que había 3 ámbitos de interés primordial. El primero tenía que ver con la pregunta de: bueno, ¿un cliente va a pagar más por un libro ecológico? No lo sabemos. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos si un libro es ecológico o no? El segundo ámbito es cómo podemos hacer una impresión ecológica. Y en tercer lugar, ¿qué significa la sostenibilidad en nuestro día a día? ¿Cómo podemos medir la sostenibilidad en nuestro sector? ¿Se puede compensar la sostenibilidad con el rendimiento económico? Fijamos estos 3 ámbitos de trabajo y creamos grupos de trabajo con personas apasionadas por estos temas. Desarrollamos un manifiesto, porque somos así de chulos, sinceramente, y vimos cuáles eran los pasos que íbamos a dar. Nos dimos cuenta de que no íbamos a poder colmar todas las brechas de conocimiento, pero sí que podíamos fomentar acciones ágiles rápidas. Sí, de hecho nos sorprendió mucho los comentarios que recibimos por parte del mercado. Muchos actores nos dijeron: esta iniciativa es magnífica. En el
foro sobre el futuro del libro. En 2014 fue cuando empecé. La idea era traer la innovación a esta industria tan tripartita, tan tradicional. Y cuando presentamos nuestra idea a ese primer grupo de personas que vino al foro, nos dijeron que les encantaban. Y aquí tenemos las asociaciones que nos brindan apoyo. Cuando la asociación coreana se acercó a nosotros y nos dijo que les parecía interesantísimo, me sorprendió sobremanera, porque bueno, nosotros teníamos una visión muy europea, pero nos dimos cuenta de que esta era una problemática global, ¿no? Los problemas de los impresores son los mismos en todo el mundo. También aquí en España sabemos que se está haciendo mucho en este sector. Asociaciones, editores, impresores y otros interlocutores del sector. Todos estamos preocupados por hacer del mundo un lugar mejor. Y esto es lo que hicimos. Esto es lo que hicimos durante la COVID-19. La COVID-19 supuso un punto de inflexión en nuestra manera de reunirnos, de comunicarnos. Todo el mundo sabe utilizar un código QR desde la COVID-19. Ya nos hemos habituado a trabajar de manera mancomunada en distintos usos horarios, en distintos países, en torno a un tema común. Y en esta imagen precisamente se representa muy bien todo esto. Nos reunimos online para intentar poner sobre la mesa nuestras ideas tan diversas y trabajar en aras de un objetivo común. Y el primer grupo de trabajo fue precisamente el de la medición de la huella de carbono de un libro. Bueno, ya sabemos cuál es nuestra misión. Los libros tienen importancia. Los libros tienen que seguir presentes en nuestra sociedad, pero tenemos que hacerlos ecológicos. Hay muchas cosas en las que podemos pensar. ¿Qué es la huella ambiental? Pues podemos pensar en el uso de agua, en el uso de tinta. Hay muchos elementos, pero bueno, lo que nosotros medimos es exclusivamente el impacto en términos de emisiones de carbono. Nos dimos cuenta de que no teníamos datos minuciosos, fiables y fidedignos sobre el carbono. En segundo lugar, no teníamos recursos disponibles. Llevo mucho tiempo trabajando en esto y cada vez que hablo con un editor vemos que esto es un añadido. Se está teniendo que trabajar en el contexto del COVID, en el contexto de la accesibilidad. Tenemos a lo mejor los datos, pero no tenemos los recursos o las capacidades para añadir una piedra más en el saco, ¿no? Para hacer una tarea más. En tercer lugar, no tenemos estándares en la industria ni una metodología común. Hay mediciones, pero no están unificadas. Un editor en Australia puede decir yo tengo una huella de carbono de tanto y un editor en Países Bajos puede dar otro número y no están utilizando los mismos criterios. Este fue nuestro punto de partida. Nuestro objetivo último, medir cuál es el efecto medioambiental en términos de producción de carbono de un libro. ¿Cuáles eran los requisitos? Queríamos que fuera un sistema inclusivo, que pudieran utilizar tanto un pequeño editor que no tiene datos de nada como un mastodonte de la edición, que tiene muchísimos datos sobre todo. No tiene sentido que cada uno... No tiene sentido tener distintas mediciones. Necesitamos una medición unificada. También tenemos que colmar la brecha rápido. Sabemos que medir de manera rápida esto. Yo siempre hago la comparativa entre la medición del carbono como el parto. Es algo casi mágico, que sabemos científicamente que funciona, pero en la realidad no sabemos muy bien cómo se hace, simplemente pasa. Pues bien, lo que yo quiero es precisamente tener un sistema que nos permita tener datos para basar en ellos nuestras conversaciones, etc. Queríamos tener un número. 1,2 kilos de CO2 equivalente, 0,5 gramos, 7,2 kilos. Queremos tener una cifra, eso era lo primero. Y en segundo lugar, queremos también incluir todas las acciones
implicadas en la cadena de suministro. Porque no podemos olvidar que a la hora de comunicar una historia, de diseñar un gráfico, vemos que hay varios agentes implicados, todos ellos contaminantes. Entonces queríamos tener esta visión transversal. La metodología, identificamos las 6 partes que abarcan a todos los socios de la cadena de suministro, desde la producción hasta la venta. Y hemos identificado las fuentes de emisión. ¿A qué me refiero con esto? La energía que se utiliza en cada una de las fases en este proceso. Creación de contenido, cuando se escribe un libro, por ejemplo. Producción de papel, que requiere un gran uso de calor. La impresión, el transporte y el uso final. Hemos incluido el uso final porque no importa cuántas veces se lean o se relean los libros tienen una vida útil y hemos de tomar esto en consideración en nuestras mediciones. Entonces la visión es esta. Pueden escanear este código QR. Hemos conseguido dar un número. Es un número que es lo suficientemente fiable, se basa en las premisas que he explicado hasta ahora. La idea es cómo podemos difundir esta cifra y cómo podemos fijar unos estándares mínimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que este dato de emisiones de CO2 se puedan incluir en los metadatos de un libro, por ejemplo? Hemos puesto a prueba este modelo. ¿Cómo podemos garantizar que somos transparentes, pero que tampoco estamos cometiendo ecopostureo, greenwashing, ¿no? Es lo que no queremos ponernos la medallita a mira qué sostenibles somos y ya está. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hemos publicado nuestra metodología, es de acceso libre y gratuito, pueden acceder a ella hoy mismo. También tenemos una herramienta gratuita que es chulísima. En 2 meses, en la Feria del Libro de Frankfurt, va a estar disponible. Es una hoja Excel, uno va introduciendo los datos y tenemos el resultado de la emisión de CO2 de cualquier libro que queramos publicar o que ya hayamos publicado. Como editores, con sus equipos de ventas, de marketing, pueden reunirse con ayuda de esta herramienta gratuita y pensar, uy, si tomo esta decisión, si utilizo este material, ¿qué es lo que voy a conseguir? Esto nos va a permitir cambiar tanto el proceso de marketing como de producción. ¿Qué nos depara el futuro? Tenemos que impulsar que haya estándares en la industria. Queremos poner a prueba esta herramienta, ver si es inclusiva, ver si funciona para el Elsevier, para una editorial independiente, para un editor en Estados Unidos o en Egipto. Queremos que funcione de manera transversal. También queremos pulirla, queremos hacerla más sofisticada, saber cómo la actualizamos a medida que vamos recabando más datos. También queremos que haya unos requisitos de datos mínimos, es decir, que con la menor cantidad de datos posible tengamos un resultado fidedigno que podamos utilizar en nuestro sistema productivo. Queremos también que todo el sector esté yendo en la misma dirección, aunque vayan a distinto ritmo. Para ello, lo que queremos es fomentar las capacidades en términos de producción de datos. Seguramente, cuando sepan cuáles son los datos que necesitan para esta herramienta, van a empezar a recabar esos datos, ¿no? También nos hemos dado cuenta de que tenemos que ver si podemos adaptar esta metodología a nivel sectorial. Podemos aplicarlo a la industria del libro español. Podemos medir cuál es la contaminación de CO2 del sector del libro español. ¿Qué parte de la cadena de valor lo está haciendo mejor y qué parte lo está haciendo no tan bien? ¿Cómo podemos cambiar de cara al futuro? Y te toca, York. La iniciativa tenía una duración inicial de 1 año. La lanzamos en 2022 en el Fórum del Futuro del Libro y sacamos ese primer libro blanco en la feria. Esto fue el año pasado, en la feria de Frankfurt, el año pasado. Y el impacto en la huella del carbono lo sabemos mejor en la parte de la impresión. Esto es lo que Richard nos contaba.
aquí tenemos la manera tradicional de imprimir libros, se hacen en China, luego se exportan al resto del mundo y tenemos libros de aquí para allá y luego a lo mejor se están apilando en un almacén durante años hasta que acaban siendo destruidos. Entonces deberíamos pensar que realmente cuánta cantidad de libros necesitamos, qué cantidad de libros necesitamos imprimir, qué pasa con la impresión digital, si estamos realmente serios con esta cuestión, si vamos a compensar nuestras emisiones. Yo creo que todo eso ya está cambiando. Mi visión es esta que veis aquí en el otro lado. Veis que es una especie de red de intercambio de datos a nivel internacional, donde sabemos en cada momento qué es lo que necesitamos imprimir y donde sabemos dónde está el cliente. Así es como podemos reducir la huella de carbono en el sector de la edición. Al principio hablamos de que queríamos crear una industria de la impresión y una industria de la edición diferente, porque nosotros creemos realmente en el libro impreso y creemos que está aquí para quedarse en los años venideros. Y en los últimos años los libros impresos siguen teniendo mucha presencia. La gente, a pesar de que los precios aumentan, siguen consumiendo libros en papel. Y ya lo hablábamos antes, el libro en papel sigue siendo una parte importante de nuestras vidas. Entonces lo que queremos hacer es cómo podemos cambiar esta red, esta manera en la que funcionamos, pero continuando con ese libro en papel. Bueno, hay cambios que podemos hacer. No queremos hacer algo desde cero y que nuevo y cambiar la industria de arriba abajo, sino, bueno, ¿qué capacidades tenemos? ¿Qué tenemos en el mercado ahora mismo disponible y que podamos hacer esos pequeños cambios? ¿Qué podemos hacer desde nuestros equipos para cambiar un poco todo esto? Y eso es importante. Yo trabajo para Canon. Es mi empresa y la adoro. Pero realmente esto es necesitamos que esto sea una iniciativa de toda la industria, no solo de una empresa, de todos los impresores, de todos los editores, y que todos participemos, porque no es para nosotros particularmente, este trabajo es para toda la industria. En Elsevier, en Penguin Random House, tenéis las personas que os suministran todo el material y todos tenemos que ser parte de esto. Hablaba con Cathy Bell sobre la edición en las universidades. Es verdad que nosotros imprimimos nuestros libros en Sydney y Australia está muy escorado, digamos, entonces recibe muchos libros de fuera y para ellos sí que tenía sentido esto de lo que estábamos hablando. Esta es una imagen de cómo hacemos las cosas normalmente en nuestro sector, sobre todo en el principio. Tenemos 5 grupos aquí, 5 estadios en los que, bueno, todo es importante. Tenemos los datos, la transferencia de archivos, la impresión, etc. Y nosotros, ¿qué creemos? Que podemos reducir nuestras emisiones, reducir la huella de carbono gracias a esta iniciativa. Podemos hacer que los libros estén disponibles por todo el mundo, pero al mismo tiempo reduciendo el inventario. Y así no tener todos esos libros almacenados, porque al final eso es dinero que está ahí y que estamos perdiendo. En España, por ejemplo, en 2014-2015 hubo una gran crisis económica aquí en España y los editores ni siquiera podían pagar para almacenar esos libros y decidieron pasar al modelo de la impresión bajo demanda.
Y eso fue muy interesante. Esto es lo que hicimos en nuestra iniciativa, porque tuvimos unas cuantas reuniones. Esta reunión es en Londres, en la Feria del Libro del año pasado, y hablamos de cuáles son nuestros quebraderos de cabeza. Por supuesto, es el gran coste que tiene almacenar los libros, los tiempos de envío, los plazos de entrega. Es decir, aquí hablamos del modelo tradicional de producir los libros en un sitio, hacer que nos lleguen esos envíos, hacer el clásico pedido de libros. Y nosotros trabajamos con los impresores y con los editores y pensamos, ¿cómo podemos gestionar todo esto de una mejor forma? Los costes de administración también. Había muchas cosas involucradas y desde luego no era fácil. Y Luis también me preguntaba, ¿cómo podemos superar todos esos costes que supone la demanda, la impresión bajo demanda? ¿Cuál es realmente el beneficio si miramos en global a toda la cadena de suministro? Al final, lo que no podemos evitar son los costes, que siempre están ahí. ¿Cómo trabajamos con los precios locales? ¿Y qué pasa con esos libros que imprimimos, por ejemplo, en Filipinas o en Latinoamérica? Es decir, había muchos aspectos que había que superar, digamos. ¿Y qué ganamos cuando trabajamos juntos? Trabajamos con Cloud Printer, que tenía soluciones interesantes y que hablaban al final de cómo podemos aumentar nuestras ganancias, nuestros beneficios. Y nos fijábamos en el caso de España. ¿Cómo estáis aumentando el número de ventas? Bueno, pues una de las cosas es porque sois buenos en el marketing de libros a la hora de promocionar libros. Y veíamos que en comparación con el Reino Unido, que estaban pasándolo mal en términos de números, nos fijamos en España. ¿Cómo podemos ganar más? ¿Cómo podemos hacer que nuestros libros estén más a la vista, más disponibles en todo el mundo? Para al final, bueno, pues ganar más. Y la respuesta era imprimir libros más rápido cuando se necesitan. Por ejemplo, si España gana la Eurocopa, ¿cómo podemos tener mañana en librerías un libro sobre eso? Al final, esto es lo que necesita y lo que demanda el mercado. Es decir, al final hay que pensar en cómo nos sentimos y saber qué es lo que solicitan nuestros clientes, qué es lo que se demanda. Todo esto es un trabajo de volver sobre todas las fases del proceso y ver qué podemos ir cambiando. Y al final también una cosa de la que hablamos y de la que creo que salimos ganando era que emitir menos mejora nuestra imagen de marca, nuestra repercusión. Y hace un par de años pensábamos siempre, ¿qué viene después? ¿Qué hay después de esto? Tenemos que involucrar al resto de personas de la industria porque realmente nuestra industria puede ser muy innovadora. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para los impresores? Pues nuevas habilidades para los profesionales de la impresión. Necesitan trabajar en un contexto en el de impresión bajo demanda. Tienen que gestionar datos, cómo se puede mejorar la parte del packaging y de la logística. Esto también es muy importante. También necesitan tener en cuenta la responsabilidad social corporativa, cómo trabajan con sus clientes y qué ética de trabajo tienen. Para nosotros esto es muy importante también, que es la estandarización. Aquí es donde estamos también los editores. Nosotros ya estamos trabajando en estos contextos de impresión bajo demanda, en nuevos modelos de packaging. ¿Cómo podemos utilizar los datos para mejorar los procesos? Y esto tiene que ser para todo el mundo. Esto está fenomenal.
que vosotros los grandes editores estéis aquí, Elsevier, por ejemplo, Macmillan, y que todo el mundo que está aquí estemos centrados en esto de la digitalización, pero nos gustaría que esto fuese para todo el mundo, que todo el mundo sea parte de esto y que construyamos un mercado que sea sostenible también económicamente. Y creemos que esto es muy importante, que sea para todos, que creemos una red. Al final, si tenemos esa red, todo sería más fácil, todo sería sencillo, y creemos que todos estos puntos que hay aquí son cruciales para poder trabajar de manera online, comprar online, que la experiencia de usuario también siempre sea clave y que la tengamos siempre en cuenta. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Bueno, el año pasado en la Feria del Libro sacamos nuestro libro blanco. Todavía buscamos más socios, porque esta es la manera que tenemos de probar todas estas ideas que tenemos, la manera de crear esa red. Y eso es lo que he dicho antes. Esto se trata no de que sea una cosa de una empresa que quiere ganar más dinero y se embarca en esta aventura, sino que eso se trata de un servicio que nosotros ofrecemos para todas las industrias y ser como una especie de gran corporación. Esto no es una cuestión del Elsevier o una cuestión de Canon, es una cuestión de que toda la industria se embarque en este proyecto. Y bueno, pues llevamos 1 año y medio, 2 trabajando aquí. ¿Alguien tiene experiencia en el mundo de la parte de las finanzas para hablar un poco más de números del mercado? Bueno, me pareció bastante curioso. He hablado con gente de producción, gente de comunicación, gente que trabaja en sostenibilidad. ¿Y qué pasa con las personas que trabajan con el dinero? Porque al final la realidad del mercado es que nosotros necesitamos ganar dinero, generar beneficios. Entonces la cuestión es, ¿cómo hacemos esto, Rachel? A menudo las elecciones que tienen que ver con la sostenibilidad suponen un aumento de los gastos. Y a veces las percibimos más como una lacra que como una oportunidad de éxito o de beneficio. Pero no vamos a llegar a ningún buen puerto si no incorporamos a nuestras prácticas decisiones sostenibles y generamos una industria más diversa. Entonces nuestro objetivo es, vamos a poner a prueba esos prejuicios que tenemos. ¿Los objetivos económicos se pueden alinear de alguna manera con los objetivos sostenibles? Por ejemplo, los impresores solo quieren imprimir más y cuanto más impriman, mejor para ellos porque más dinero ganan. Bueno, vamos a hablar con los CFOs de estas compañías, a ver qué piensan. Bueno, pues sacamos una información bastante interesante. La primera información clave que sacamos es que realmente todos los CFOs encargados de las finanzas de sus empresas estaban realmente comprometidos con la sostenibilidad. Y no es una cosa light o accesoria dentro de sus responsabilidades, sino que realmente hay un compromiso serio con la sostenibilidad. Y al final, esto no es una cuestión de blanco o negro. Este libro es sostenible o no, esta manera de empaquetar o de hacer los libros sostenibles, no. Esto es un espectro en el que tenemos varias elecciones. Y tenemos que pensar, bueno, ¿qué cosas puedo cambiar ahora? ¿Qué cosas puedo cambiar a medio o largo plazo? No es una cuestión de ¿es este papel o ninguno? ¿Es esta tinta o ninguna? No.
los CFs deben ser flexibles para garantizar que hay cosas que a día de hoy pueden ser sostenibles, pero a lo mejor no lo son de cara a 10 años. Otra información importante es que no podemos resolver todo de una vez. Necesitamos priorizar nuestras acciones. Eso es una carrera de fondo, a largo plazo. Si tienes un compromiso de emisiones cero para 2050, eso es fenomenal. Pero tienes que empezar a pensar, bueno, ¿qué decisiones voy a tomar ahora para llegar a esa fecha final, para 2050, para 2030? La única manera de hacer eso es priorizando nuestras acciones. El punto número 4 es que hay que innovar. No podemos hacer las cosas como siempre las hemos hecho y que de repente, cero emisiones. Hay que trabajar en producción, en distribución y al final, poco a poco, vamos a ir acercándonos a nuestro objetivo de cero emisiones. Y número 5, habla con tu departamento de finanzas. Nosotros tenemos un libro blanco, como sabéis, que presentamos en la Feria del Libro de Londres. Allí había personas que nunca habían ido a una feria del libro, que iban un poco como pollos sin cabeza por todos los stands y hablaban de sus procesos de trabajo, pero lo importante es que, por supuesto, hablamos de nuestros recursos, con nuestros trabajadores, con todos, pero hay que pensar entre todos en una estrategia a largo plazo. Y aquí el Departamento de Finanzas realmente desempeña un papel importante y no hay que tener miedo a hablar con ellos. Tenemos un caso de los casos de negocio que estudiamos. Al final esos casos de negocio se hacen de una manera muy científica, muy minuciosa, y sabemos por esos estudios de caso que hemos hecho que la sostenibilidad genera beneficios y que la calculadora de la huella de carbono nos ayuda. Y esos números están ahí para que nosotros los valoremos, para ver qué podemos mejorar. Hay que priorizar las acciones que tienen que ver también con el departamento de finanzas. Cosas de nuestro día a día, por ejemplo, qué tipo de bombillas utilizamos en nuestras oficinas. Y pensar qué vamos a hacer mañana y al día siguiente. Y incluir los criterios de sostenibilidad en nuestros informes de contabilidad, porque también son parte de nuestra economía. Podemos tener un PIB gigante, pero al que no le preocupe nada el medio ambiente, que lo desestime por completo. Entonces hay que pensar cómo podemos incluir las mediciones que hacemos en sostenibilidad en nuestros informes de contabilidad y finanzas. Y tenemos que empezar a hacer eso. En las grandes empresas ya se está empezando a hacer. Y al final eso es una cuestión que tiene que tratarse en los cuadros directivos de las empresas. No es una cuestión de papel versus digital. Es cómo podemos innovar para dar un mejor servicio a nuestros clientes. ¿Cuál es la cultura de nuestro sector? Si llevamos la innovación o no por bandera, o dejamos que quien innove sea otro sector. Nuestro acelerador del 2023 quiere traer la sostenibilidad a la producción de libros. Tenemos esta cumbre en Frankfurt en 2021 y Rachel y yo pensamos en que cómo podríamos hacer la publicación de libros más sostenible y hacer eso realidad, embarcando a la industria y a las personas del sector editorial. En más de un año hemos tenido varias reuniones online. ¿En qué nos hemos centrado? En diferentes temas que tienen que ver con la distribución de libros. En este acelerador yo quería que el etiquetado del carbono
en los libros digitales fuese una realidad. Hemos pensado sobre ese etiquetado, cómo ponerlo en el libro, cómo podemos informar a los clientes de esa huella de carbono y cómo podemos hacernos responsables de esa huella. En ese acelerador yo he trabajado en el concepto de la huella de carbono de los impresores y editores. Y ¿cuál es ese concepto realmente? ¿Cuál es la definición? ¿Cómo podemos hacer frente a los retos que supone y qué oportunidades nos brinda el hecho de saber cuál es nuestra huella de carbono? Nosotros nos hemos alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y hemos lanzado una iniciativa que es el Acelerador 2030. Aquí conviven diferentes iniciativas que debemos realizar en el plazo de un año en todo el sector editorial. Hace muchos años se les ocurrió una iniciativa y nuestro trabajo en esa iniciativa iba a ser guiar a los editores de todo el mundo en comprometerse con las emisiones cero, gestión de sus residuos y cómo podemos gestionar nuestros negocios de mejor manera y que sean sostenibles, generar beneficios y cuidar de todos los aspectos que nos importan en el siglo XXI. Queremos pasar del modelo tradicional de impresión y distribución a un nuevo contexto de impresión bajo demanda y que sea para todo el mundo y que esté involucrados todo el mundo, desde personas de contabilidad a todos los trabajadores hasta los clientes. Es difícil estimar todos esos cambios, desde cómo van los libros, desde la impresión hasta los almacenes, hasta los clientes. Si tenemos un libro en Argentina y van hasta otros países emitiendo emisiones de CO2. ¿Y cuál es el margen de beneficios que sacamos de todo eso? Hemos publicado un libro blanco que va a ser el statu quo y va a ser nuestra referencia para nuestros debates. Y queremos compartir ese libro blanco con toda la industria. Podéis encontrar ese libro blanco y descargarlo en nuestra página web, en la de Publishers Association. Y si queréis ser parte de la conversación, os animamos a ello. Bueno, esto es solo un resumen. Hemos escuchado la voz de Mickey, de Richard, que nos han dado muchísimo apoyo. Podéis descargar, como digo, el libro blanco de la página de IPA. Quería traerlo aquí, pero bueno, están de camino, creo que llegan mañana. Esta es la desventaja de no imprimir bajo demanda. Pero bueno, es un buen ejemplo de cómo colaboramos en la industria. Aquí vemos que están todos los agentes, está la distribución de libros, están los impresores y cómo cada uno se ha comprometido a ser más sostenible. Me gustaría hacer referencia a unas palabras de Peter, las dijo en el 2021. Y bueno, es un resumen de todas estas conversaciones y la conclusión es que necesitamos trabajar juntos. No es una cuestión de que cada uno trabaje por su cuenta, sino de que trabajemos juntos. Y María José lo ha dicho antes muy bien. Cuando hablamos de todo esto, es que no solo que nos interesa, sino que hay un requisito legal de que nos van a obligar a hacer las cosas de cierta manera en nuestra industria. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué necesitamos y de cómo lo podemos hacer. Y Peter ya lo dijo. Imprimir bajo demanda, claro, no es para todo. Por ejemplo, si Michelle Obama saca un libro, no tiene sentido imprimir bajo demanda.
Pero hay otros proyectos, hay tantos títulos de libros que se están imprimiendo en largas tiradas que tampoco tiene sentido. Y al final acaban en un almacén. Entonces, a la gente le gusta ir a su librería de toda la vida, a su librería del local. Por eso, creemos que es una buena idea, por ejemplo, en el caso de Suiza, traer otra vez la impresión a Suiza. Y hace un par de años, con el COVID nos hemos dado cuenta de que tenemos que volver a traer la industria también a nuestros países. Porque al final la gente quiere ir a la librería y encontrar el libro que quiere. Cuando hablo con compañeros, tenemos que pensar cómo podemos hacer que esta industria sea más atractiva y llevarla a mayor escala. La industria de la edición no puede comprarse con Google, con Meta. No, somos editores y nos enamora nuestra profesión, y hace 10 años esto era difícil de ver, pero estamos en un momento en el que hay que llevar nuestra industria al siguiente nivel. Y esto es todo.